La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope, aseguró que el régimen de incorporación fiscal propuesto en la reforma hacendaria va a promover la informalidad y el cierre de negocios por su complejidad y dificultad para migrar a dicho esquema. Para platicar sobre el tema está con nosotros esta noche en el estudio Gerardo López. Él es el presidente de este organismo, la Canacope. Gerardo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Darío, pues muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Una de las cosas que establece este proyecto de reforma hacendaria es la desaparición del régimen de los pequeños contribuyentes, los repecos. ¿Esto cómo les va a pegar a ustedes? Pues sí, mira, ya después del análisis de la reforma hacendaria, lo que vimos es que primero nos considera Hacienda como informales, a los que hay que llevar informalidad. Hay que recordarle a Hacienda que ya el Repeco sacó sus trámites, sus registros, ya sea ante la autoridad municipal en la Ciudad de México, ante la delegación, sacamos el uso de suelo y tal. Entonces, llamarnos así como informales, creemos que es un error. Y ellos piensan que el pequeño comercio puede transitar a un régimen general y en este régimen general poner a todas las empresas a tributar igual. Este tributar igual significa que hay que hacer los cálculos del impuesto sobre la renta, los cálculos para el pago del IVA, 16% del IVA, hacer los pagos del 2% del impuesto sobre nómina, pagar además el IMSS de los empleados, de los trabajadores, en este caso sería de los ayudantes, y el Infonavit. Darío, es una catarata de carga. Es lo que tienen que pagar las grandes empresas. Exactamente, entonces, es el tratamiento que le dan a las grandes empresas. Hacienda nos dice, bueno, todos son empresas y entonces hagamos que el pequeño comercio, que los repecos desaparezcan y tributen como si fueran grandes empresas. Lo digo de una manera coloquial, es como llevar a los peces de agua dulce, de río, sacarlos de su hábitat, llevarlos a mar abierto, a agua salada, porque son peces y vamos a ponerlos a nadar a todos igual. Al lado de los tiburones. ¿Qué va a pasar? Justo, nos sacan del hábitat, nos llevan a agua salada, nos ponen a competir con grandes depredadores y nos vamos a convertir en alimento de los grandes depredadores. Este ejemplo es lo que pasa en lo que sucedería en este asunto. ¿Por qué? Porque el pequeño comercio, se le olvida a Hacienda que el pequeño comercio está compuesto por tiendas de abarrotes, por papelerías, por recauderías, por tlapalerías, por carnicerías, tortillerías, expendios de pan, cafés, internet, peluquerías, estéticas, o sea, todo este conjunto, tintorerías, todo este conjunto de pequeños negocios que están puestos en las colonias populares, que le dan servicio a la colonia popular, que no tienen la estructura para pagar los impuestos, que no tienen las ganancias, Darío, por favor. Hoy en día el pequeño comercio tiene ventas que logra que el negocio subsista y que le da de comer, que le complete el gasto a la familia. ¿Cuál es la contribución económica que tiene el pequeño comercio hoy día en nuestro país y particularmente en el caso del Distrito Federal? Es decir, ¿cuánta gente emplea un micronegocio? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuánto está facturando a la semana o al mes? Mira, Darío, en la Ciudad de México traemos ahí, según las mismas cifras de INEGI, alrededor de 180,000 a 220,000, dependiendo de que si tienes 3 empleados o 5 empleados. O sea, menos de 5 empleados es considerado pequeño negocio. Nosotros tenemos el cálculo que en promedio un comercio en pequeño le da empleo a 3 personas. Una tienda de abarrotes, para poner un ejemplo, el negocio en pequeño más característico, más común, que son las tiendas de abarrotes, pues en promedio tienen ventas, en la Ciudad de México hay alrededor de 60,000 tiendas de abarrotes y tienen ganancias en promedio al mes, ya ganancia, no la venta, porque este es el otro problema. Hacienda no distingue entre la venta y la ganancia, y un comercio puede vender mucho pero ganar poco. En promedio el abarrote da como para tener ganancias del 15 al 17%, mientras que los servicios da como para tener una mayor ganancia. Entonces, con una ganancia de alrededor de 10,000 pesos al mes, en donde tienes que pagar a 2 empleados más, en donde recurrentemente tienes que pagar renta, en 87% de los comercios en pequeño rentan, y entonces hay que contemplar de la ganancia el pago de la renta, el pago de la luz, el pago del agua, y entonces te vienen quedando en promedio 6,000 pesos para llevar a casa. Y de esos 6,000 pesos habría que calcular todavía
esta catarata, esta que sería los pagos de impuestos que el gobierno nos invita a pagar. Entonces nos dice, bueno, vamos a poner, ese sería el régimen general, pero vamos a crear un régimen intermedio para que en 6 años los enseñemos a pagar y ahí estarían los repecos que lograran clasificar en ese pago, en ese régimen. Nosotros lo que pensamos, Darío, es que el pequeño comercio no podría cumplir, satisfacer las expectativas de la Secretaría de Hacienda en un alto porcentaje. Ellos piensan que alrededor de 2 millones de pequeños comercios sí podrían pasar al régimen general. Nosotros pensamos que alrededor de 300,000 pequeños comercios, porque ya hoy en día crecieron y siguen tributando bajo ese régimen, o empresas medianas que desde un principio vieron la forma de tributar bajo ese régimen, sí podrían tributar bajo el régimen general, pero que alrededor de 3 millones de pequeños comercios no podrían pasar a ese régimen, y esa sería la expectativa de que este número de comercios empezaría a cerrar. ¿Por qué? Porque no podrían pagar los impuestos, porque no les daría. Y el fenómeno que va a empezar a generar es este. Si no puedo pagar los impuestos y si viene Hacienda, si viene el SAT y me empieza a clausurar, pues ¿qué voy a hacer? ¿Dejar de trabajar? No, irme a la formalidad. Estamos hablando de alrededor, Darío, de 9 millones de empleos que genera el pequeño comercio, que al final de cuentas serían a la informalidad. Así es, Darío. Ahora, ¿qué están ustedes, digamos, más allá de la desaparición del sistema de repecos? ¿Qué es lo que en todo caso hubieran pedido para fortalecer ese esquema? Pues mira, es muy curioso porque en realidad creemos que la propuesta hacendaria no va en concordancia con la posición del presidente Enrique Peña Nieto al principio de su gobierno, en donde ha ofrecido financiamiento, en donde ha ofrecido apoyo, en donde ha dicho que la empresa familiar, las MIPYMES, son fundamentales para mover la economía nacional. ¿Nosotros qué esperamos? Creemos que no hay una sola fórmula, creemos que podemos encontrar diversos caminos. Y nosotros, Canacope, la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, estudió y propuso una forma para poder tributar sin que esto represente una gran carga, y que además esta fórmula puede incorporar a sectores que hoy en día no están tributando, porque viven en la... ¿Cuál puede ser esa forma? Esta fórmula es la recuperación de una figura que existió hace años, la tarjeta tributaria, que en aquel momento era pues una tarjeta que te daban como de identificación, pero darle a la tarjeta tributaria la posibilidad de que a través de ella se paguen impuestos. No a través de lo que vende o de lo que gana, sino a través de un sistema más fácil para el comerciante, que es la compra. Todos los pequeños comerciantes, todos los comerciantes tenemos y controlamos mucho mejor la compra, porque las ventas y las ganancias son muy difíciles a veces de calcular. Entonces, si empezamos a través de una tarjeta tributaria, a ver cuánto es lo que se compra, y en base a lo que se compró, empiezas a hacer los cálculos de pago, y con la tarjeta tributaria, mediante transferencias electrónicas, pagas impuestos, Darío, es mucho más fácil. Nosotros creemos que la reincorporación de la tarjeta tributaria, más la incorporación del sistema de ver lo que compras, esto por supuesto que tendría que ir junto, aunado, acompañado con las grandes empresas, porque al final de cuentas los grandes proveedores son los que nos surten los productos, y entonces deberíamos de tener ese control. Este control hoy en día en el pequeño comercio ya existe, Darío. Todos los pequeños comerciantes tenemos un registrito, un código de barras, en donde cualquier proveedor pasa su código de barras y nos identifica. Solamente sería llevar la tarjeta tributaria con un sistema electrónico para poder controlar las compras, y a través de esto poder hacer la tributación, con la ventaja de que esta tarjeta tributaria también puede ya incorporar a los comerciantes ambulantes, porque el proveedor mayorista puede decirle a un comerciante ambulante: o sacas tu tarjeta tributaria o no te vendo. Claro. Y entonces de esa manera sería la incorporación de este sector, que en la propuesta hacendaria no fue contemplado, Darío, y ampliaría la base de contribuyentes y se recaudaría más, Darío. Esta es la propuesta que hace Canacope. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Gerardo, pero suena bastante atractiva esta propuesta. Ya la tiene en sus manos la Secretaría de Hacienda, ya es cuestión únicamente de que la consideren. El presidente de la Confederación de Cámaras de Concanaco
el maestro Jorge Dávila la presentó Ya en la días hizo pasados del al secretario de Hacienda, entonces ya tiene su conocimiento la Secretaría de Hacienda, y con esto lo que les queremos decir es que hay otras propuestas, que Hay otras salidas. hay otras salidas, que no pueden ponerle un solo traje a todos, que cada empresa es diferente. Bien. Y que es importante que el traje vaya a la medida para que no nos asfixie. Bien, pues Gerardo López, presidente de la Canacope, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Darío, el agradecido. Les deseamos mucha suerte también en sus gestiones. Muchas gracias, Darío.